pañales. Una recomendación que siempre le doy a mis alumnas para crecer su negocio de una forma estratégica y con alto impacto es abrir un newsletter. Y es que el alcance que tienes en redes sociales cada día disminuye más. Además de que nunca sabes en qué etapa está cada persona. Puede ser que alguien apenas llegó contigo ayer por un reel que vio, o hay otra persona que lleva 4 años siguiéndote, así que no las puedes tratar igual. Tener un newsletter te va a ayudar a adaptar la información de acuerdo a los intereses de tu audiencia y establecer también una relación mucho más cercana con ellos. Yo llevo utilizando ConvertKit por más de 6 años y me fascina porque tienen varios tipos de formularios, lista de espera, videos, descargar un PDF y eso te ayuda a realmente llegarle a las personas con una herramienta que va a permitir que tengan más confianza contigo. En la descripción del podcast te puse un link en donde puedes comenzar a crear tu newsletter y los primeros 1000 suscriptores serán gratis. Abre tu lista de emails y empieza ya a implementar esta estrategia que es una de las más sólidas y eficientes. Bienvenida a un nuevo episodio de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elízaga, soy la host de este podcast que inició a raíz de que quise buscar más referentes, más mujeres que estuvieran combinando la maternidad con el trabajo, porque para mí había sido toda una pregunta filosófica de vida, de plantearme una nueva forma de trabajo, de plantearme una nueva forma de vida y sobre todo de cuestionar muchas de las decisiones que había tomado anteriormente. Y bueno, hoy te voy a hablar de si pudiera volver en el tiempo, ¿renunciaría a mi trabajo corporativo? Fue una pregunta que me hizo una de mis seguidoras en Instagram y me dejó pensando todo el día. Y creo que no solamente pensando en la pura decisión de si volviera con lo que sé hoy, sino también pues un poco por qué se dieron las cosas como se dieron, por qué tomé esa decisión, quién era la Paola de hace 9 años. Y te quiero llevar un poquito a través de lo que he analizado, por si tal vez estás en las mismas, conoces a alguien que lo está o te identificas con mi situación porque en algún momento lo estuviste. Lo primero es que si pudiera volver el tiempo exactamente a donde estaba, sí, obviamente renunciaría, porque la Paola de ese momento estoy convencida que tomó la mejor decisión con las herramientas que tuvo y sobre todo vivía en un mundo muy diferente, tenía una mentalidad muy diferente, tenía un trabajo personal muy diferente, así que casi que tendría que regresar la Paola de hoy, 9 años después, a tomar una decisión diferente. Pero igual, la Paola de hace 9 años vivía en un mundo que todavía no tenía las facilidades que hoy tengo. Lo primero es que no existía el trabajo híbrido. Me acuerdo de un par de personas que el viernes se salían temprano y era como toda una súper negociación para poderlo hacer, en donde entraban como en un proyecto especial que tenía que aprobar recursos humanos. O sea, no era tan fácil eso del trabajo híbrido. Sí permitían mucho, como vivíamos en Panamá y la mayoría de los que vivíamos ahí teníamos familia en otros países, te permitían mucho el irte de viaje a tu país de origen por 1 o 2 semanas y trabajar desde allá, pero siempre había que negociarlo previamente, recibir alguna autorización, y yo no conocía a ninguna mamá que trabajara desde su casa. Algunas se salían 4:30, 5 de la tarde y se conectaban en la noche, ¿no? Entonces veías que más bien era salirse, entre comillas, temprano y terminar trabajo cuando ya sus hijos se habían dormido, y eran las mujeres que veías con burnout total, o sea, agotadas, cabeceando en reuniones, con muchísimas ojeras, o sea, estaban pues sacrificando su autocuidado. Lo segundo es que 9 años atrás, estamos hablando del 2014, 2015, no sabía de tanta flexibilidad. O sea, ninguna mujer de las que yo conocía en ese momento tenían un horario, por ejemplo, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, o el trabajar algunos días muy intensamente y quedarse otros en casa. O sea, eso no existía.
Y eso de las 8 horas de trabajo tampoco. Por lo general era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y eso ya era como horario reducido porque habían muchas personas que se quedaban 7:30, 8 de la noche y pues obviamente solo podías seguir ese paso si eras hombre o si no tenías hijos. Otro punto por el que vivía en un mundo muy diferente es porque desde que me casé yo hacía el 100% de los trabajos de cuidado en casa. Por ejemplo, yo me encargaba de hacer todo el supermercado, de hablar con la señora que nos ayudaba una vez a la semana para pedirle que lavara ropa o que picara alguna fruta o que nos adelantara alguna sopa. En las mañanas y en las noches yo preparaba el desayuno, la cena. Andrés de repente me ayudaba que sí a lavar los platos, pero no sé por qué, no sé qué vestigios súper antiguos traía yo en mi cabeza que apenas me casé, yo empecé a asumir todos estos roles y lo entendí hasta hace 2 meses que leí el Atlas of Childhood Penalty que compartí por ahí en mis redes y que vi que esto que me pasó a mí no fue algo único mío, sino que es algo que sucede a nivel mundial, que no solamente hasta que llegue el primer hijo se empiezan a ver los cambios de cómo la mujer absorbe más tareas de cuidado, sino que esto ocurre desde el matrimonio. Y yo dije, wow, sí, o sea, yo me casé y me metí a cursos de cocina para cocinar mejor y me iba a todas estas tiendas de repostería a comprarme diferentes sartenes y mi dinero me lo gastaba comprando ollas de Le Creuset y las compré hasta en mi luna de miel y estuve cargando pues mucho tiempo con ellas, en vez de comprarme zapatos o en vez de, no sé, descansar y leer, yo me iba a estas tiendas. Entonces, bueno, creo que sí, vivía en un mundo en donde Andrés no me lo exigía, creo que yo era la que lo perpetuaba porque, pues, eso era lo que conocía, no tenía otros referentes. La cuarta razón en donde veo que el mundo era muy diferente es que yo no había construido un sistema de soporte. Es más, no tenía ni idea de cómo construirlo, cómo empezar, a quién reclutar. Sabía que iba a haber más carga de la casa en cuanto a ropita, en cuanto a limpieza, en cuanto a tal vez ayuda para sacar a Dominga, mi perrita, o hacerme el desayuno. Y sí había buscado a alguien que me ayudara con más tareas de la casa, pero para nada el tema de construir un sistema de soporte. O sea, pensar en que mi mamá tal vez se fuera más meses para apoyarme con el cuidado de mi bebita, no era opción. Mi mamá no era tan pues independiente y autosuficiente, o no la veía yo así como para tomar ese rol. No tenía yo a una persona contratada a quien le tuviera toda la confianza. Mis suegros vivían en Colombia, o sea, como que no tenía yo ni idea de qué hacer en ese aspecto y de entrada asumí que pues no tenía nadie más que a mí y mi pareja. Y ahí viene el punto 5, que es no tenía referentes. Como yo estaba en un rol digital, pues en donde llevaba varias marcas de toda la región, me había salido del negocio del día a día, me había salido de los shampoos o los detergentes o las marcas en donde habían personas más juniors y me rodeaba con puras mujeres que me llevaban 10 años. Algunas no tenían hijos y las que tenían hijos habían tomado uno de dos caminos. O habían renunciado por completo a su maternidad y asumido esa renuncia, muy parecida a la entrevista de Indra Bol, la de Pepsi, que dice, bueno, cuando mis hijos tenían tarea, llamaban al call center y la señorita del call center les decía si podían ver televisión o no, si podían cenar una cosa o no, y pues yo no me encargaba de esas decisiones. Mi última prioridad era mi pareja, llegaba en las noches, o sea, como que muy ese rol de, pues renuncié a mi maternidad y esto era lo que tocaba y ni modo. O tenían una pareja que se encargara de la crianza porque ellas eran leading careers. O sea, había muchos casos en donde el esposo era el que era emprendedor, entonces él podía salirse antes, podía estar ahí con los niños y podía absorber todas esas tareas de cuidado que yo decía, bueno, yo no voy a poder esta situación. Mi esposo también trabaja, también viaja, también está en un corporativo con horarios extensos, entonces tampoco veía cómo pudiera hacer eso en mi caso, ¿no? Hablando también de referentes, algo que se ha visto que es súper importante para las mujeres que continúan con una carrera
pues de alta carga laboral es haber tenido un referente materno, ¿no? De una mamá que no estaba en trabajo doméstico, sino que estaba en un trabajo remunerado, a veces fuera de casa, pero el poder ver en el día a día cómo tu mamá lo hacía, cómo tu mamá fue una gran mamá, con todo y que se perdió de algunos momentos, o con todo y que en las tardes te cuidó alguien más, es muy importante para no caer en esta culpa que nos dan las mamás y en esta culpa que es tan paralizante y tan determinante en cuanto a la decisión laboral que tomas. Yo veía y veo a la fecha, cuando veo a una mujer súper exitosa, siempre le pregunto, oye, ¿y tu mamá qué hacía? Y por lo general me cuentan de una mamá que o trabajaba, pero dentro de su casa y tenía su propio negocio, o estaba también en corporativo, o estaba en roles políticos, en roles de, no sé, de temas de sociales, ¿no? Por lo general es muy difícil ver que una mujer llega a esos puestos sin haber tenido referentes cercanos, de una tía, de una hermana, de alguien que le mostró el camino, sobre todo si estás en una empresa en donde también pues no hay tantas personas como tú que estén buscando esta forma de como doblar al sistema. Y esto es importante porque, ojo, no es que las mujeres entraron a trabajar ayer y nunca habían tenido hijos, pero sí en la época de los 80s, 90s, fueron mujeres que tuvieron que parecerse mucho a los hombres. Mujeres que dijeron, yo también puedo y yo también puedo trabajar esas horas y puedo ponerme pantalones y puedo salir a las calles y puedo viajar. Y de alguna forma se olvidaron o renunciaron conscientemente a esta idea de una maternidad que te llevará a cambiar tu vida, que te llevará a pasar varias horas con tus hijos, y estuvieron muy conscientes y lo defendieron, ¿no? Pero para mí no era el camino que yo quería tomar. Para mí era muy importante tener una maternidad presente y era muy importante de alguna forma sentir que podía encontrar un camino en donde no tuviera que estar pidiendo permiso para combinar los dos, sino que yo podía inventar mis propias reglas. Y con los referentes que tenía en ese momento, me parecía que el único camino que te brindaba eso era ser tu propia jefa, ya sea las fotógrafas, las psicólogas, las doctoras, las cocineras. Yo veía que eran las que mejor podían balancear esta montaña rusa de a veces hay mucha exigencia de la maternidad y le das poco tiempo al trabajo, o a veces hay mucha exigencia del trabajo y en esos periodos cortos te organizas para recibir más apoyo en tu maternidad. Y creo que entro a otro punto importante que identifiqué ya más entradas, yo creo que a mi segunda maternidad, sobre todo la tercera, que descubrí que para mí la maternidad había sido tremendamente sanadora. O sea, meterme tan de lleno de ser mamá 24 horas, cambiar todos los pañales, con mis 3 hijos no di biberón. O sea, me metí de verdad de lleno, pies, cabeza, todo a la maternidad. Para mí fue muy sanador. Para mí fue encontrarme, entender las exigencias de ser mamá, entender el querer también tener una vida personal. Encontré que era una mujer que podía ser muy feliz siendo mamá, pero aún con todo y eso no me llenaba al 100%. Yo necesitaba un trabajo, necesitaba ganar dinero, necesitaba sentirme independiente y todo eso solo lo logré hasta que identifiqué y trabajé en mis heridas de infancia, o sea, en mi niña interior, en la Paola que desde muy chiquita se quedó sin este rol de mamá, no porque no estuviera mi mamá, sino porque mi mamá, pues, cambió toda su vida de la noche a la mañana, tomó un rol mucho más pasivo, yo era más bien la que me encargaba de cuidarla, de ver cómo estaba, de que se tomaran sus medicinas. Entonces, todas mis heridas de querer tener a una mamá presente, de alguna forma las sané con mi maternidad y diciendo, voy a ser la mamá más presente del mundo. Y algo chistoso que pasa con la crianza es que te das cuenta que tus hijos no necesitan lo mismo que tú necesitaste cuando eras chiquita y que tienes que entender de dónde viene eso que tú quieres ofrecer. Y hasta que no lo entiendes y hasta que no caminas los pasos que caminaron tus papás
y dices, wow, cómo los admiro, y wow, la tuvieron súper difícil, y wow, qué bien lo hicieron, y wow, cuánto me amaban. O sea, hasta que no recorres ese mismo camino y caes en conciencia de toda la chamba que hicieron tus papás, es muy difícil reparar esas heridas de tu infancia. O por lo menos a mí se me hace que yo no hubiera logrado avanzar todo este camino de no haberme entregado tan de lleno a la maternidad y haber podido identificar qué heridas tenía y cómo mis hijos necesitan cosas distintas, no necesitan lo mismo que necesitó Paola en esa edad. Entonces, bueno, creo que todos estos 6 puntos hubiera sido muy difícil tenerlos a mis 30. Amo cumplir años y amo envejecer precisamente por esta visión que te da de cómo has ido sanando, cómo has ido creciendo, cómo has ido aprendiendo. Si hoy se presentara, creo que el trabajo perfecto que me diera flexibilidad y me diera la oportunidad de hacerlo híbrido y desde donde yo quisiera y tuviera referentes y tuviera, ya me pasa que hay otro punto muy importante que solo me da el emprender, que es el conocer muy bien cuál es tu propósito y cómo puedes cambiar vidas. Y me pasa que hoy pienso que en el mundo corporativo sería tremendamente difícil de encontrar un rol que también me dé esa satisfacción personal de sentir que estoy impactando a otras vidas. Y creo que a lo largo de estos 9 años, eso es lo que me ha mantenido con tanta pasión de emprender. El sentir que no solamente estoy aquí porque estoy ganando dinero, porque es una forma de trabajo, sino porque estoy beneficiando a otras personas, porque estoy acercándome a ayudar a otras mujeres que están viviendo barreras que yo en su momento viví o retos que yo en su momento tuve. Y esto es tremendamente enriquecedor y no hay un cheque que lo pague. Creo que sería muy difícil para mí hoy regresar a un trabajo en donde venda jabones o en donde venda detergentes, porque la parte del propósito se ha vuelto fundamental en mi vida. Así que bueno, como vea la historia, casi que cambiando el mundo y regresando 9 años, sería muy difícil poder obtener todos estos puntos que hoy entendí que son importantes para mí, ¿no? Hay muchas mujeres que viven otra historia, tuvieron otra crianza, tienen otro tipo de trabajos, otro tipo de jefes, otro tipo de referentes y dicen, este no es mi caso y yo perfectamente pude continuar y yo las aplaudo enormemente. Pero en mi camino, creo que emprender, hoy lo entiendo, que no fue solamente una decisión por mi maternidad de ese momento, sino por cómo tenía yo que vivir mi vida, atravesarla, pues ahora sí que renacer, reinventarme, rematernarme y ha sido uno de los procesos más importantes que no cambiaría por absolutamente nada. Creo que también no sabemos qué va a pasar en los siguientes 5 o 10 años y a veces es muy difícil pues predecir, ¿no? A mí me fascina de verdad cómo ha cambiado el mundo, cómo los trabajos híbridos y flexibles se han vuelto una constante, cómo cada vez ves más apoyo para las madres dentro de los primeros años de crianza y cómo también hoy se reconoce que para que la pareja se involucre desde el inicio en los trabajos de cuidado, tiene que estar participando desde un comienzo, ¿no? Cambiar la historia de las mamás en el ámbito laboral no es solamente apoyando a las mamás, es también apoyando a los papás y dejándoles ver que hay una obligación cultural que ellos tienen que satisfacer para que realmente el día de mañana las cosas cambien para todos. Creo que nos toca hacer un trabajo muy grande de activismo dentro de las empresas, de hablar de la importancia de la flexibilidad, de los trabajos híbridos, de no dar un paso atrás con todos estos avances que se tuvieron en pandemia, porque de verdad eso es lo que va a cambiar el futuro. Y yo me rehúso a pensar, como dicen muchas de las estadísticas, que faltan, creo que son 38 años para realmente llegar a la verdadera igualdad de género. 38 años, eso significa que Martina va a tener más edad de la que tengo hoy en día yo, lo cual significa que si es mamá más o menos a los 30, 35, pues probablemente se va a enfrentar con los mismos
retos que tuvo mi generación, o tal vez un poquito cambiados, pero pues no hacia donde queremos ya que estén. Así que no, yo siento que es trabajo de todas nosotras abrir brecha, visibilizar cuáles son los temas que están dejando a las mujeres atrás para que pueda cambiar más pronto para nuestras hijas, nuestros hijos, y que ellos tengan más oportunidad de decidir conscientemente y no obligados ante un momento en la vida en donde pues simplemente no hay las oportunidades o las políticas necesarias para que realmente la mujer continúe. Y es muy importante para mí también aclarar que yo estaba, creo que en la mejor empresa que alguien puede estar cuando busca ser mamá, ¿no? P&G, que es la empresa en donde creció mi carrera de marketing, en donde aprendí tanto, me dio la oportunidad de tomarme 9 meses de licencia de maternidad adicionales a los que ya me daba el gobierno. Me daba la oportunidad de sí empezar a buscar pues roles que fueran un poquito más tranquilos, sin tantos viajes, pero para mí en ese momento no hacía sentido, o sea, no había este camino que yo pensara que me iba a hacer feliz dentro de un corporativo. Y bueno, creo que si para mí en una empresa que me apoyaba tanto no fue posible, me cuesta tanto trabajo pensar cómo le hacen las mujeres que están en trabajos que de verdad les han cerrado las puertas por completo. ¿Cómo le hacen? Bueno, con mucho burnout, con mucho sacrificio, con muchas decisiones difíciles. Y es injusto, me parece, ¿no? Y por eso creo que tenemos que levantar la voz y visibilizar todo lo que se necesita para que sea posible. Y si queremos resumir en 2 puntos qué se necesita, para mí son referentes. Unos referentes de otras mujeres en tus mismas circunstancias que lo hayan logrado, tanto de carrera, circunstancias de soporte de la familia, circunstancias de trabajo de la pareja, y el otro es un referente de una mamá que trabaja, y por eso es que es tan importante predicar con el ejemplo. Si nuestras mamás tuvieran un rol doméstico, va a ser bien difícil que las futuras generaciones puedan romper con esta idea de culpa, con nuestra idea de sacrificio, con esta idea de que pues te estás perdiendo de lo más importante que debería ser el rol de la mamá. Y para mí está en hablar de la historia, hablar de cómo las mujeres también éramos cazadoras y las mujeres por muchos años tuvimos trabajos en la agricultura y en diferentes ámbitos, y fue hasta la revolución industrial que los trabajos salieron de casa y entonces llegó esta división. Pero si no lo hablamos, si no compartimos cómo fue la historia, es muy difícil realmente entender cómo la podemos cambiar. Espero que este episodio te haya gustado, te haya tocado una partecita del corazón, que se lo quieras mandar a alguna mamá que esté actualmente atravesando por esta decisión tan difícil, y que ya sea que decidas renunciar o no renunciar porque ya el entorno es diferente, que tengas muy claros cuáles son estos puntos que hacen que todo sea posible. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Negocios entre Pañales.